Bueno, hola a todos y bienvenidos a mi fondo de inversiones. Les recuerdo la dinámica del video. Es que esto no es una recomendación ni de compra ni de venta. Tampoco quiero de que salgan apenas vean esto, no quiero que salgan a comprar las empresas que estamos hablando. Vamos a hablar de acciones, de renta variable, no vamos a hablar ni de trading, no vamos a hablar de criptomonedas, sino estamos solamente exclusivos en acciones en bolsas como la de Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Inglaterra. Les recuerdo que no soy ni youtuber y hasta ahora estoy en mi formación como inversionista. Puede que en el fondo de este video se escuchen videos de carros y de camiones, puesto que ahorita en este momento hay mucho tráfico en la zona en la que estoy grabando este video. Entonces, no siendo más, sino este es un video de inversiones de empresas rentables a largo plazo. Así se les dio todas las mulas por salir ahorita. Pero bueno, continuemos. Estábamos viendo anteriormente la filosofía de la inversión. La filosofía que yo tengo para los negocios, que es aprender de personas que viven de las inversiones, buenos sectores, buenos negocios a precios justos, empresas con ventajas competitivas, resistentes a las crisis, baja deuda, que buscan reputación y poder de fijación de precios. Nosotros nos enfocamos a largo plazo, esos son tipo 5 a 10 años. Buscamos también nuestra filosofía es empresas que su junta directiva, sus insiders estén invertidos dentro de su negocio. Eso también aplica para mi proyecto. Es por eso que estoy confiado en mi propio negocio. Es por eso que estoy metiendo mi propio dinero. Negocios que no necesariamente nos tengan que ofrecernos a precio de ganga, pero tampoco costosas, sino a precios razonables. Empresas que no sean cíclicas, que no estén enfocados o afectados por el ciclo del mercado, que tengan menor reacción a acontecimientos externos y si los tienen serán unas grandes oportunidades para invertir. Acabar con la filosofía de maximizar los riesgos aumentando nuestras ganancias, eso es todo lo falso. Si invertimos en empresas de baja deuda, con ventaja competitiva, con una buena junta directiva, enfocados a largo plazo, eso va en contra de la filosofía de aumentar nuestras ganancias aumentando nuestros riesgos, manteniéndolos durante largo tiempo para así disminuir nuestros gastos en impuestos. Y empresas que traten bien al accionista, y eso es resolviendo una pregunta: ¿qué hacen con el dinero que ganan? Nos hacemos esa pregunta y miramos qué hacen con el dinero que ganan estas empresas. Lo reinvierten en su propio negocio, dan dividendos, recompran sus acciones, hacen adquisiciones. Bueno, aquí quedamos en el video anterior. Y esa es más filosofía de nuestra inversión. Un tonto de su dinero es una relación que dura poco tiempo. En momentos de crisis las acciones retornan a sus legítimos dueños por sus precios tan baratos por unas empresas tan buenas. La idea no es encontrar buenas empresas a excelentes precios, sino no es encontrar buenas empresas a excelentes precios, sino encontrar excelentes empresas a buenos precios. Creo que lo dije bien. Sí, en vez de buscar en buenos negocios a excelentes precios, lo que estamos es buscando lo contrario: excelentes negocios a buenos precios. La diferencia de pensamiento y cómo la relación que tenemos nosotros las personas con nuestro propio dinero. El pensamiento podría decirse entre ricos y pobres, que el pobre le gusta aparentar riqueza, al rico le gusta tener riqueza, ser rico. Es por eso que la mayoría de las personas no es como si nos picara el dinero en el bolsillo. No hallamos en qué gastándolo en lugar de, por ejemplo, invertirlo en algo, así sea renta fija en un banco. Tener un estilo de vida y una cartera austera que se pueda fácilmente satisfacer en cualquier entorno de mercado. Em, una cuestión filosófica de pensar que el dinero me trae la felicidad, cuando es todo lo contrario, pensar de que necesito ser feliz gastando la menor cantidad de dinero posible, y también no ser unos tacaños extremos porque a fin de cuentas no nos vamos a llevar nada, no ser los millonarios del cementerio. Aquí fue donde nos quedamos en el video anterior. Entonces, continuando,
un punto importante es dónde he aprendido. La mayoría, lo que he aprendido, una de las grandes fuentes de información han sido en los libros. Este es El inversor inteligente, escrito por Benjamin Graham. Para los inversionistas, esto se podría considerar como la Biblia del inversionista. Y Benjamin Graham es uno de los mentores de Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los mejores inversionistas de toda la historia. Entonces, Warren Buffett, él recomienda los libros de Benjamin Graham. Y él piensa que el inversor inteligente es una Biblia. Aquí nos explica de cómo buscar empresas infravaloradas, como él decía, empresas en comprar dólares a 50 centavos. Aquí también nos explica la filosofía del mercado y cómo actúa la bolsa. Él lo llama Mr. Mercado. Porque Mr. Mercado es como un ser, como una persona que es bastante volátil, que se deja llevar por la influencia y bastante bipolar, que puede pasar de euforia en cualquier momento y pasar al completo miedo y a la completa desconfianza en poco tiempo. Él lo llama Mr. Mercado, que es una persona muy bipolar, que es como si lo llamaran a uno, le golpearan a uno en la puerta y esta persona le gritara a uno que venda, venda, venda o que compre, compre, compre. Es como el ejemplo que les mostraba de cómo, por ejemplo, sucedía en el mercado de que ofrecían acciones a valoraciones muy altas que claramente estaban costosas y ahí la gente metía su dinero, dejándose llevar por el mercado. Y en cambio, cuando estas bajaban de precio, cuando estaban claramente más baratas, eh, la gente no les interesaba. Es como comprar un iPhone a 100 millones y la gente aún así lo sigue comprando y pues claramente está costoso, pero cuando está a 500.000 pesos a nadie le interesa. Entonces es un ejemplo. El inversor inteligente. Buen libro, es largo, deberían leerlo también. Otro libro, Security Analysis. Ese es otro punto de Benjamin Graham. Este libro nos enseña más como el análisis de los estados financieros de las empresas. Estamos buscando, el inversor inteligente trata más como la filosofía de la inversión. Security Analysis va más directamente hacia las empresas y cómo buscar empresas con ventaja competitiva, con empresas de buenos sectores, la filosofía de que no hay necesidad de que me ofrezcan las empresas a un precio de ganga y tener enfoque a largo plazo. También de Benjamin Graham. Estos dos libros son largos. Buffettología. Este libro fue escrito por Mary Buffett, que ella es la ex nuera de Warren Buffett. Ella estuvo casada como 15-20 años con el hijo menor de Warren Buffett. Y ella escribe un libro sobre la filosofía. Este libro en lo personal me gusta bastante. Es simple de entender. Es bueno su aplicación. Y ella nos explica más la filosofía de Warren Buffett. Y él nos explica de la diferencia de Benjamin Graham, cómo Warren Buffett llevó la inversión al siguiente nivel, de cómo la inversión de Benjamin Graham se quedaba corta en cierto punto. Por ejemplo, Benjamin Graham invertía en... A él su único punto de inversión es que las empresas, toda empresa era una buena inversión con tal estuviera infravalorada, el famoso comprar un dólar a 50 centavos. Esto implicaba que tenía ciertas reglas. A él no le importaba qué estaba detrás del negocio, simplemente le interesaba que estuvieran infravaloradas. Si una empresa está a precio justo o un poquito más costoso, él lo invertiría en ellas. Él tenía también la regla de después de 2 años, si la empresa se revalorizaba más de un 50%, la vendía automáticamente. Warren Buffett llegó la inversión al siguiente nivel. En lugar de mirar si la empresa está infravalorada o no, él busca empresas con ventaja competitiva. Él miró la inversión con un sentido empresarial. Buenos negocios, rentables, que sabía perfectamente que iban a crecer en un futuro. No importara que el mercado se lo ofreciera a precio de ganga. Si la empresa bajaba, eso también es una mayor posibilidad de aumentar nuestras ganancias. Si lo mantenía durante mucho tiempo, haría que el interés compuesto generara riqueza. Y también, si él vendía, si tenía la regla del 50% venderlo de aquí a 2 años,
eso implicaría que tendría que pagar una cantidad considerable en impuestos, mientras que si mantenía su inversión, haría que ésta aumentara su riqueza sin la necesidad de pagar un solo centavo en impuestos. Buffettología en lo personal me gustó mucho porque es llevar la inversión al siguiente nivel, a un enfoque empresarial. Y es más, se podría decirse que literariamente hablando, es más directo con lo que quiere decir y con lo que quiere explicar. Este libro se lo recomiendo bastante, espero que lo lean y no es difícil de leer. Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros, también de la ex nuera de Mary Buffett. Este libro se centra, este de Buffettología se centra en la filosofía. Este de la interpretación de los estados financieros, como su nombre lo indica, se centra más en la interpretación de los estados financieros de las empresas, en cómo leer los estados financieros, de cómo compararlos, de mirar de que cuántos son los, por ejemplo, los beneficios de una empresa y estos cuántos se iban en gastos, en salarios, en deuda, en innovación y cuánto dinero necesitaba la empresa para mantener su funcionamiento. Buffettología se centra en la filosofía y la interpretación de estados financieros. Ups, se me fue la línea. Y la interpretación de los estados financieros se trata más de cómo leer los números de la empresa. Nos enseña también las diferencias entre el análisis cualitativo de las cualidades de un negocio, por ejemplo su junta directiva, que sea honesta, el mercado en el que estamos invertidos, el posible crecimiento de su mercado, el análisis de sus competidores, cómo están yendo, y también la diferencia con lo cuantitativo, las cuentas de cuántos son sus ingresos en comparación con el mercado, en comparación con su competencia, cuánto es su deuda, cuánto dinero necesita para que su negocio funcione, qué están haciendo con el dinero, cuánto dinero se da para la junta directiva, esta junta directiva cuánto se gasta en sus honorarios y en sus gastos empresariales. Entonces, esta es la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Y también dentro de la inversión está también dos cosas importantes. Para resumirlo, está lo cualitativo, lo cuantitativo, que es el análisis del negocio. También está la gestión del dinero, cuándo comprar, cuándo vender, tener cierta liquidez para ir manejando el mercado, porque no se va a mover el mercado conforme yo diga. Invertimos nosotros y a la luna, eso es absurdo. Que alguien compre en lo más alto y vende en lo más bajo, eso solamente lo hacen los mentirosos. Y y otra cosa que es fundamental que la psicología, tener la paciencia. La paciencia es fundamental aquí en la inversión. Y por último, acciones ordinarias y beneficios extraordinarios de Philip Fisher. Philip Fisher leí este libro porque Warren Buffett lo recomienda. Él dice que es entre un, entre un 70% Benjamin Graham y un 30% Phil Fisher. Phil Fisher fue un inversionista que manejó también un fondo de inversiones con gran capital. Este libro lo que más me llamó la atención fue la psicología del mercado, de cómo más que los acontecimientos externos, fue la psicología de cómo cambió esto, de cómo los mercados dirían o pensarían de que iba a haber una crisis, pero hubo tanto miedo o tanta euforia que no sucedió, y fue esta euforia la que hizo cambiar el mercado. Un ejemplo, esto lo explicaba Phil Fisher con el tema de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial todo el mundo pensaba que todo era una era próspera, un nuevo cambio de mentalidad en la cual todo iba bien. Y fue esa euforia, las sobrevaloraciones tan altas, un mercado tan explosivo que llevó a una crisis económica de las peores de toda la historia, que fue la del crack del 29. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918.
Y en la Segunda Guerra Mundial, que se gastó más dinero que en la Primera Guerra Mundial, se pensó que iba a haber una crisis peor como la que hubo en el 29. Entonces fue ese miedo lo que hizo que muchas empresas se mantuvieran infravaloradas y era ahí una gran oportunidad para la cual invertir. Nunca pasó esa crisis económica que todo el mundo esperaba después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este es un punto importante de cómo la psicología del mercado actúan en los mercados como tal, más que los acontecimientos externos. Me pareció muy interesante la psicología del mercado y cómo afectó los precios, las valoraciones y el sentido del cómo invertir en esas épocas. De cómo la euforia lleva a acontecimientos cómo los acontecimientos externos no importan frente a la psicología. Repito, la euforia después de la Primera Guerra Mundial, que desencadenó en una crisis económica en 1929, y el miedo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, pensando que iba a haber una peor crisis, pero nunca llegó. Entonces también eso es por eso que nosotros en la inversión, la mayoría de los inversores actúan a la inversa. Cuando la gente está muy eufórica, cuando hay precios exagerados, es cuando debemos ser cautelosos. Y cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, es cuando nosotros debemos invertir. Desde luego, con sentido común, y ya se los he repetido varias veces, buenas empresas, buenos sectores, con ventaja competitiva, resistentes a las crisis, con baja deuda, empresas que no sean cíclicas, que esté su junta directiva alineada con los intereses de los inversionistas, que a los competidores les esté yendo bien. Y si mantenemos paciencia y tenemos una cartera diversificada, a la larga nos irá bien. Bueno, otro punto de donde he aprendido es por el medio de mi computador. Entonces, el medio de mi computador es mirar los videos. Hay un canal de YouTube que ya lo mencionaremos más adelante, que se llama el canal del arte de invertir. Ya llegaremos a ese punto. Entonces, con el computador analizamos las empresas. Yo uso la plataforma TIKR, que fue del video anterior donde les mostré el gráfico, después del gráfico de Coca-Cola. Hubo Google Finance, Yahoo Finance. Este en personal me gusta bastante porque me permite mirar el porcentaje de los insiders, que es personas con información privilegiada, y me muestra el porcentaje de cómo están invertidos. Y Market Screener. También uso Microsoft Edge con su inteligencia artificial, que me permite preguntar cosas concretas como por ejemplo los salarios de las juntas directivas. Me lanza una información más precisa y más rápida de encontrar. Entonces analizamos las empresas, analizamos los sectores, analizamos los competidores, analizamos el mercado en los cuales estamos invertidos. Analizamos las juntas directivas, desde cuándo están trabajando, desde cuándo son los CEOs, desde cuándo son los directivos, cuándo son los chairman. Miramos las perspectivas en el futuro. Para analizar las perspectivas, analizamos el pasado. Miramos los estados financieros de los años pasados y miramos las perspectivas que ellos han lanzado y miramos en la actualidad si sí los cumplieron o no. Rentabilidad pasada. Rentabilidad pasada no implica rentabilidad futura. Pero entonces nos lanza un buen mensaje. Si la misma junta directiva ha estado durante los últimos 10 años y la empresa ha ido bien en los últimos 10 años, eso quiere decir que de aquí a 5 a 10 años la empresa seguirá yendo bien. Cometerán errores, pero serán oportunidades de inversión. Miramos cómo han sido sus actuaciones en las crisis, cómo han manejado sus finanzas, sus riesgos. Y los riesgos, no existe la inversión perfecta, entonces analizaremos los riesgos. Este es un punto demasiado interesante, puesto que si reconocemos nuestros riesgos, los podemos cuantificar, podemos mirar qué tan probable es que suceda este riesgo, cómo afectará a la empresa y lo tendremos cuantificados. Si podemos dormir tranquilos con ese tipo de riesgo, estaremos haciendo un buen trabajo. Analizamos las carteras de otros inversionistas, de otros fondos de inversión, ya sean inversionistas grandes tipo Bill Gates, Bill Ackman, Warren Buffett,
Está el Druckenmiller, aunque él es más especulador y en bonos, pero pues miramos sus entrevistas, miramos sus conferencias, miramos las cartas que ellos escriben a sus inversionistas y sobre todo miramos las carteras en las cuales ellos están invertidos, no para copiarlo, sino para mirar ellos en qué están invertidos y para mirar la razón por las cuales ellos están invertidos en estas empresas. Y por lo general, como son capitales tan grandes, ellos técnicamente están obligados a invertir en empresas grandes, puesto que gestionan miles de millones de dólares, no van a estar invertidos en una empresa que tienen poco capitalización, porque así se doblen estas empresas, no generarán ningún tipo de rentabilidad dentro de su fondo. Es como si nosotros ahorráramos, por ejemplo, en la peluquería. Va a llegar el momento en que hayamos aumentado nuestra riqueza y que aunque no nos mandemos peluquear o nosotros nos peluquemos por nuestra propia cuenta, no generará mucho ahorro dentro de nuestra cuenta. Entonces lo mismo le pasa a estos gestores de inversión. Tienen tanto dinero que están técnicamente obligados a invertir en empresas grandes, puesto que las empresas pequeñas, por más que crezcan, no le generarán ningún tipo de rentabilidad o algún tipo de representación dentro de sus carteras. Pero analizamos las carteras de estos inversionistas para aprender de su estilo de inversión, aprender de las empresas grandes, de por qué son grandes, de por qué sus inicios y mirar más de lo que dicen los inversionistas, mirar qué es lo que hacen y en qué empresas están invertidos. Eh, a ver, ¿qué más? Los volúmenes del mercado. Esto implica a mí me enseña los volúmenes del mercado, las transacciones de las empresas, de cómo está el sentimiento del mercado. Si hay volúmenes muy bajos, eso quiere decir que las empresas o los inversionistas no están interesados en este tipo de mercados. Por ejemplo, las small caps, empresas pequeñas en las cuales casi el 100% estamos invertidos. De tres empresas que tenemos, una son de empresas grandes. Las demás son empresas medianas y pequeñas. Entonces lo interesante de los volúmenes del mercado es que, por ejemplo, si una acción antes se transaccionaba, por ejemplo, 2 millones de acciones diarias, y hoy en día he visto casos que solamente se transaccionan 200.000 o incluso 20.000, eso implica, uno, que no hay liquidez en el mercado, que cerraron el grifo de la inversión, de la liquidez. A corto plazo gana la liquidez y qué tanto dinero se invierte en una empresa y en una acción. A largo plazo es más importante los fundamentales de la empresa, pero a corto plazo funciona más la liquidez y la corriente de dinero y hacia donde está. Y como son empresas pequeñas, la mayoría del dinero sea empresas grandes, bonos o hasta incluso las criptomonedas. Entonces, con el tema de las transacciones, de que antes se transaccionaban 2 millones de acciones diarias y hoy solamente se transaccionan 20.000, eso implica que un pequeño porcentaje, en este ejemplo, el 10% de las acciones que se transaccionaban diariamente, normalmente, em, tienen el poder de decidir sobre estas valoraciones. Es por eso que si esos 20.000, que representan solamente el 10%, venden, esto implicaría que este 10% tenga más poder sobre la valoración sobre el valor y el precio de la acción. Porque las demás personas están invertidas a largo plazo. Esto quiere decir que esas 20.000 personas, si deciden vender, si esas 20.000 personas deciden vender, ese 10% estaría decidiendo sobre el resto del 90% de las acciones. Perdón, de esa acción. Entonces los volúmenes bajos nos da las oportunidades y nos da la psicología del mercado que la gente está esperando a que haya mejores noticias o estén esperando a que haya mayor claridad con respecto al mercado. Entonces también las cuestiones macroeconómicas, estos son los volúmenes del mercado, cuestiones macroeconómicas
Analizamos las cuestiones macroeconómicas no como un fundamento para invertir, sino también estas cómo van a afectar a nuestras inversiones. Y si por X o Y razón afecta a nuestras acciones y hacen que bajen o que suban, pues tendremos que valorarlo y hacer una situación. Si hacen que bajen y aún así estamos confiados en la empresa, si la pensamos de aquí a 5 a 10 años, estaría una buena oportunidad. Y la psicología del mercado. Esto va relacionado también con los volúmenes y con lo que les explicaba de la psicología del mercado y los miedos y la euforia que hay en ellos. La parte psicológica es bastante importante a la hora de invertir. Y esta es la parte del computador de las cuales les estoy hablando. Listo. Otra parte fundamental en la cual he aprendido, hay un canal de YouTube que espero que lo vean, que se llama El Arte de Invertir. Este es el canal. Este tipín que está aquí en la foto. Ah, bueno, sí. Este señor que está acá se llama Alejandro Estebarans. Él tiene su propia empresa, su propio fondo de inversiones y se llama True Value Investment. Él tiene una licencia de la Comisión de Bolsa de Valores de Madrid, lleva invirtiendo ya más de 10 años en la bolsa, gestiona aproximadamente entre 14.000 y 20.000 inversionistas y actualmente gestiona más de entre 200 y 250 millones de euros. ¿Por qué lo menciono a él? Porque gracias a él he aprendido muchas cosas. Debo admitir lo que digamos en el mundo financiero, a las personas que realmente estén interesadas en esto, no les sonará que es una persona desconocida, realmente es alguien, por así decirlo, popular dentro del mundo de la inversión, tanto a favor como en contra, cada quien tiene su forma de pensarlo, pero en lo personal de él he aprendido bastante, les recomiendo que miren los videos, son mucho mejores que los míos, obviamente, y de ahí he aprendido bastante, he aprendido a valorar acciones, he aprendido a valorar la filosofía de la inversión, he aprendido a cogerle un gusto a la bolsa. He aprendido demasiado, incluso mirado las empresas en las cuales él está invertido y ya van a ver que en cierta medida pareciera que estuviera copiado, pero nada me impide analizar las empresas por mi propia cuenta, hacer la tarea yo mismo. No porque él lo diga, sino simplemente es por las empresas que él está interesado, mirar el por qué está interesado. Tiene tres fondos de inversión. True Value es el primero. Hay otro que se llama True Value Small Caps y True Value Compounders. También tiene una cartera de empresas grandes, pero su principal enfoque son empresas pequeñas y medianas. Entonces, soy fiel seguidor del canal del arte de invertir, me gustan sus videos, he aprendido bastante. He sacado una lista de acciones bastante interesante en la cual me permite poderlas analizar y tenerlas en el radar. Entonces, el principal lugar donde he aprendido es así aquí en el canal del arte de invertir. Él nos ha recomendado tanto los libros, analizar las empresas, analizar los estados financieros, cómo mirar el mercado, la filosofía del mercado, la gestión del dinero y las empresas, pero él nunca recomienda ni comprar ni vender. Como lo estoy haciendo, no les recomiendo ni comprar ni vender, ni mirar, ni copiar lo que hagan los demás inversionistas. Pero un pero muy grande es que podemos aprender de las inversiones que ellos tienen y aprender de gente que vive de la inversión. Entonces, técnicamente le debo mucho a Esteban Arans y le agradezco personalmente por todas las enseñanzas que le ha dado tanto al canal del arte de invertir, que ya son casi 1 millón de seguidores, de suscriptores, y en lo personal a mí me ha ayudado bastante para mejorar mi estado financiero, para mejorar mi inversión y también para darle un gusto a invertir con sentido común, con enfoque empresarial y con bastante tranquilidad y todo muy correcto. Así que gracias.
Bueno, las empresas en las cuales estamos invertidos. Aquí se podría dividir en dos puntos. El primero, empresas grandes con capitalizaciones grandes. Tienen menor crecimiento a cambio de una menor volatilidad. En las crisis hace que el fondo baje menos y en la prosperidad hace que el fondo no crezca tanto. ¿Esto por qué sucede? Porque la mayoría de las personas y la mayoría del sector financiero son empresas grandes y están más vistas por los inversionistas, tipo Google, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's. Son empresas gigantescas en las cuales el mayor, la mayor visión del sector financiero están interesadas por este tipo de empresas. Y además en momentos de crisis hacen que estas empresas, todo el capital vayan a este tipo de empresas. Es por eso que cuando hay crisis hacen que no bajen tanto y que cuando hay momentos de prosperidad hacen que estas no suban tanto. Entonces nos da cierta seguridad a cambio de valoraciones bajas, a cambio de una volatilidad baja. Y el punto número 2 son empresas medianas y pequeñas con capitalizaciones pequeñas. Entre 1000 a 5000 son pequeñas, medianas se consideran de 5000 a 50000, de ahí para arriba ya se consideran empresas grandes. Estas empresas tienen mayor crecimiento a futuro a cambio de mayor volatilidad. Las empresas grandes pueden que crezcan entre un 5 a un 10% anual. En cambio, estas empresas más pequeñas pueden crecer entre un 10 a un 20 o un 30% anual. Esto a cambio de una mayor volatilidad y esto a cambio de un sentido común. Las empresas grandes ya son grandes. Es poco probable de que sigan creciendo y si siguen creciendo crecerán a porcentajes más bajos, desde luego, con una menor volatilidad. En cambio, las empresas pequeñas sí tienen de dónde crecer a porcentajes altos a cambio de una mayor volatilidad. Eso por ende hace que el fondo baje considerablemente cuando baje, pero tiende a recuperarse a porcentajes más altos en el futuro. Esto lo decía Charlie Munger, que si nosotros como inversionistas tenemos que estar dispuestos a que nuestra empresa, nuestro fondo de inversiones pueda bajar un 50%. Y si nosotros nos sentimos tranquilos y nos sentimos confiados, tenemos el estómago para poder seguir invirtiendo en bolsa, para poder generar riqueza en bolsa. Si no soportamos esa volatilidad, simplemente no tenemos madera y no tenemos estómago para este mundo de la inversión, claro está. Y ahora sí, nos vamos con las empresas, nos vamos a ir de las empresas que tienen menor valoración, perdón, menor peso dentro de la cartera con las mayores. La primera empresa, TransUnion. Aquí quedó. TransUnion, aquí está su símbolo. Es este. Es una empresa de información crediticia, es un poco cíclica por su conexión con el sector inmobiliario. ¿Qué quiere decir empresa de información crediticia? Esta empresa tiene una base de datos en las cuales se las ofrece a diferentes sectores, al sector de seguros, al sector o por ejemplo al sector bancario. Que por ejemplo el sector bancario nosotros vamos a solicitar un préstamo. Entonces el banco pide información a este tipo de empresas para analizar cómo ha sido nuestra vida crediticia y mirar el riesgo con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo solicito un préstamo para un carro y TransUnion tiene la información de que he quemado 5, eso es un claro... esta información es importante para este tipo de sectores, para los bancos. Entonces, es una parte, digamos, fundamental que le sirven para los bancos. Es un poco cíclica porque también tiene cierta información en el sector inmobiliario. Es una empresa miramos a los números, empresa con capitalización mediana, capitaliza 13 mil millones de dólares, tiene una deuda media alta, es una situación especial por miedos en el mercado y tiene poder de fijación de precios. Ellos pueden poner los precios que ellos consideren y los negocios los seguirán pagando.
puesto que este tipo de información para los bancos, para los seguros, es vital. Está una valoración de 19 veces, los competidores están en promedio entre 20 y 25. Su CEO, o sea, el gran jefe, el jefote, el jefe de jefes, el CEO se llama Christopher, espero pronunciarlo bien, Cartwright. Inició desde el 2013 y es el CEO desde el 2019. Entonces, repito, si la empresa ha ido bien durante esos últimos años con esta junta directiva, con este CEO, eso quiere decir que dentro de los próximos años la empresa irá bien. Tiene así, y sus salarios, así, este salario de 23 millones de dólares es de la junta directiva y el CEO se lleva menos de 11. Y es una empresa que capitaliza 13.000. Entonces, en comparación con la capitalización de la empresa, ellos reciben un salario modesto. Esto quiere decir que una cosa, ellos están invertidos dentro del negocio, dos, no están ahí para robar a la empresa con salarios exagerados, porque he visto casos, y ellos se van a beneficiar de la misma manera que nos vamos a beneficiar nosotros, con que el negocio crezca. Tiene un peso dentro del fondo del 3% y y cotiza en Estados Unidos. Siguiente empresa, Elevance Health. Esta empresa ofrece planes de salud, genera conexiones con la red hospitalaria tanto pública y privada, tiene conexiones con el sector privado y el sector gubernamental. Estos son planes de seguros o seguros para el sector hospitalario. Entonces este tipo de negocios son rentables, tienen son resistentes a las crisis, porque igual la gente, por más que haya crisis, por más que haya inflación, por más que haya una recesión, la gente no se dará de baja de sus planes de salud. Es más, en donde hay crisis es cuando más necesitan esos planes de salud. Entonces el mercado no, no valora este tipo de empresas a valoraciones considerables. Y en este caso de Elevance Health, el mercado, los clientes no se darán de baja en momentos de crisis. Esto lo interesante es que el gobierno en cierta medida es obligatorio para la mayoría de las familias. Cuenta con poder de fijación de precios y esto es un oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Que todo el mercado está manejado por unas cuantas empresas. Y una cuestión interesante del poder de fijación de precios y también del poder que ellos tienen del mercado y de la seguridad que ellos tienen frente a sus competidores es que hace un tiempo, hace un par de años, hubo una unión entre Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, Amazon y el banco JP Morgan para competir dentro de este mismo sector, dentro de este mercado. ¿Qué fue lo que sucedió? Fracasaron. No pudieron competir dentro de este sector y disolvieron la asociación. Esto implica del poder que tiene este tipo de mercados, que tiene el poder que tiene esta empresa frente a uno de los grandes riesgos que existen en el mercado, que siempre van a existir, que es la competencia. Los más grandes dentro del mercado, que fue Berkshire, Amazon y JP Morgan, hicieron una unión y fracasaron. Esta empresa es una empresa grande, es la única empresa con capitalización grande que tenemos dentro del fondo. Tiene una capitalización de 110 mil millones de dólares. Tiene una deuda baja, esta valoración es razonable, es resistente a las crisis porque la gente no se da de baja de sus planes de salud. Tiene crecimiento su crecimiento de los beneficios es a doble dígito, entre un 10 a un 15%. Cotiza en Estados Unidos y tiene un peso del 3% dentro de mi cartera. El CEO se llama Gail Kosaira Budrux. Debe ser griego. No mentiras, no sé de dónde es. Es desde el 2017 que es el CEO.
Los salarios de la junta directiva son menores de 50 millones y el CEO se lleva 22 millones. En comparación de una empresa que capitaliza $110.000, es un punto a considerar bastante interesante, de que el CEO no está creciendo su riqueza con salarios exagerados, sino con el crecimiento del negocio. Y otro punto que he mirado acá es que han hecho una recompra de sus propias acciones, ya que capitalizan tanto dinero y ganan tanto dinero. Ellos lo que hacen es repartir un poquito de repartir un poco en dividendos y también recomprando las acciones, devolviéndole el dinero al accionista y haciendo que seamos más ricos con el tiempo, puesto que los beneficios futuros se tendrán que repartir entre menos acciones. Siguiente empresa, Darling Ingredients. Es una empresa que fabrica y vende ingredientes para diferentes sectores. Ingredientes y nutrientes. Se divide en tres líneas principales. Ingredientes de alimentos para animales, para personas y biocombustibles. Dentro de este sector, dentro de la empresa, el mayor punto de ingresos y de ventas son de alimentos para animales y para personas. Es una empresa con capitalización media de 8.000 millones de dólares, una deuda media alta, pero es una empresa de calidad, puede darse el lujo de pagarla. Esa deuda está a buenos términos, está a valoraciones bajas en comparación con el mercado y sus competidores. Es una empresa resistente a las crisis porque estos ingredientes son fundamentales para los alimentos de nuestros animales y de las personas. Entonces, por más que haya una crisis, se necesitarán ese tipo de productos. Ha hecho una recompra de sus acciones, tiene poder de fijación de precios y tiene un 3% del peso dentro de mi cartera. Su CEO se llama Randall Sweet Randy. Está trabajando allí desde el 2003. El salario de la junta directiva son de casi 18 millones de dólares y el CEO, Randy, se gana 8 millones anuales. Todos estos salarios son anuales, no son mensuales, son anuales. Entonces, de una empresa que capitaliza 8.000 millones, de que la junta directiva se gane solamente 18, nos manda un buen mensaje. Está disminuyendo sus acciones, tiene poder de fijación de precios, es resistente a las crisis. Son productos que son fáciles de analizar, no son cuestiones esotéricas, no es una farmacéutica que halló la cura del cáncer o ese tipo de cuestiones, sino son ingredientes para los animales, personas y biocombustibles. Y la junta directiva está alineada con nuestros intereses. Premium Brands. Esta es una empresa. Darling Ingredients está en Estados Unidos. No sé si lo mencioné. Premium Brands. Fabricante y distribuidor de productos alimenticios cárnicos, embutidos tipos salamis, hamburguesas, chorizos, salchichas, jamones, mortadelas. Este tipo de productos son fáciles de entender. Tiene un modelo business to business. ¿Qué quiere decir business to business? Ellos le venden más que al consumidor final, le venden a otras empresas. Sus principales mercados son mercados de grandes extensiones, tipo Walmart, tipo Costco. También vende a sectores especializados, tipo aeropuertos, tipo restaurantes, tipo hospitales, tipo hoteles, que son productos de un poco de mayor calidad que ofrecen a estos productos y que también en cierta medida le colaboran a los restaurantes ofreciéndolos en semi preparación para que los restaurantes no tengan mayores costos para preparar estos productos. Tiene una capitalización de 4.000 millones de dólares canadienses, que son aproximadamente 3.100 millones de dólares americanos. Tiene una deuda baja, es resistente a las crisis.
puesto que por más crisis que haya, la gente seguirá consumiendo hamburguesas, seguirá consumiendo salchichas, seguirá consumiendo salami, seguirá consumiendo este tipo de productos. Está a valoraciones bajas, porque el mercado en cierta medida, la mayoría de las empresas que están en valoraciones bajas, tal vez sea por, bueno, no tal vez, es por los miedos que hay en el mercado. Por los miedos que hay en el mercado, porque son empresas medianas, pequeñas y la gente piensa que como son medianas y pequeñas, son más riesgosas. Pero eso haya que haya mayor volatilidad, pero con el paso del tiempo se van a valorizar más. Por ejemplo, uno de los grandes inversionistas que se llama Peter Lynch, a él no lo he mencionado, él tiene sus dos libros, los tengo pero no los he leído, que se llama Un paso por delante de Wall Street y Batiendo a Wall Street. Él, dentro de su fondo de inversión Fidelity Management, él invirtió en empresas medianas y pequeñas y tuvo rentabilidades del 30% durante varios años. Eso fue lo que hizo obtener unas grandes riquezas. Y en momentos de crisis como las actuales, en las cuales le ofrecieron mejores oportunidades. Tiene el mismo número de acciones en circulación. No han diluido acciones. Entre más acciones hacen que la valoración por acción sea menor, hace que el precio por acción sea menor. Este tipo de empresa crece por vía orgánico y por adquisición. Orgánico quiere decir por las ventas de sus propios productos. Vende más carne, vende más embutidos, eso es crecimiento orgánico. Y por adquisición van comprando otras empresas para agregarlas dentro de su portafolio y agregarle la marca que ellos tienen, que este tenga mayor reputación, mayor repercusión y puedan subir en cierta medida los precios. Esta empresa tiene un peso del 5%. Primero, tiene poder de fijación de precios. Me he fijado que en este tipo de empresas, cuando hay inflación, ellos no la sufren. ¿Por qué? Porque el precio de sus productos, la inflación se lo trasladan al cliente. Y el cliente ya aún así los paga. Y lo interesante es que si llega a bajar la inflación, ellos mantendrán los precios, haciendo que sus márgenes de ganancia sean mayores. Tiene un peso del 5% de mi cartera, cotiza en Canadá. El CEO se llama George Paleologlu. Qué pena por la pronunciación. Este trabaja desde el 2001. Sus salarios son menos de 3 millones de dólares canadienses de una empresa que capitaliza 4.000 y su modelo, como ya lo he mencionado, es business to business. Entonces, estos salarios bajos me hacen entender que son personas más sensatas, personas que quieren su negocio, personas que no están ahí para llenarse los bolsillos con salarios gigantescos y me manda un buen mensaje de austeridad. Y me hace pensar que tanto ellos como nosotros nos vamos a beneficiar de la misma manera, que el negocio crezca. Berry Global. Berry Global es fabricante y distribuidor de productos de plástico para diferentes sectores: envases alimenticios, envases médicos, industriales y agroindustriales. Esta empresa fabrica elementos de plástico para los alimentos, tipos galletas, yogures, pastas, también para el sector, por ejemplo, envases para los pañales, la leche, envases médicos, por ejemplo, los atomizadores, los envases no se me olvidó el nombre, donde guardan los ensayos de sangre. En el sector industrial y agroindustrial, fabricantes de plásticos donde almacenan los silos de alimentos, los silos de, por ejemplo, de pasto, que necesitan un plástico flexible, que no se pueda desgarrar y que no permita el paso del sol. Pero sobre todo está enfocado en los envases de alimentos, tipos galletas, todo tipo de envases que puede hacer de que vemos dentro del mercado. Puede que esta empresa nos esté aportando dichos envases.
Esta empresa tiene una capitalización de 7.000 millones de dólares. Es resistente a las crisis. Bueno, vamos por orden. 7.000 millones de dólares. Ha disminuido considerablemente sus acciones. Eso es tratar bien al accionista. Tiene una deuda media alta, tirando más bien a media. Está a valoraciones bajas porque es una empresa mediana. La gente hay miedo por el tema de los envases plásticos, pero ellos no fabrican envases de un solo uso, tipo vasos, platos y tenedores, sino ellos hacen envases para este tipo de sector alimenticio. Y además, en contra de la opinión, ¿cómo decirlo? Progre, ¿no? De la opinión de que el plástico es malo, este tipo de empresas ofrecen un servicio, por ejemplo, para el sector médico, que son las pastas, que hacen que estos envases sean más baratos, que tengan mejor calidad y que el producto viaje con una mejor protección. Por ejemplo, los envases para los medicamentos, las píldoras, si las meten en envases de vidrio, estos se van a contaminar en contacto con el aire. En cambio, si están al vacío, se mantendrán en mejor calidad dichos medicamentos, en contra de la opinión ambientalista que existe. Es una empresa resistente a las crisis porque su negocio es bastante necesario para las empresas en las cuales ellos puedan transportar sus productos y que lleguen en la mejor condición posible. Esta empresa dice que tiene crecimientos a doble dígito, lo mismo que Premium Brands. Ellos también están a crecimientos de doble dígito tipo 10-15%. Berry Global también tiene clientes de grande reputación, tipo McDonald's, tipo Coca-Cola, tipo Pepsi, con sus envases para sus papas. Es una empresa que tiene poder de fijación de precios, que la inflación, si hay inflación, ellos se los trasladan a sus clientes. Por más que hayan crisis, este tipo de envases siempre bueno, por ahora no se ha inventado uno mejor. Este tipo de envases son necesarios para el transporte de los productos, por eso tiene poder de fijación de precios. Pesa un 5% dentro de la cartera y cotiza en Estados Unidos. El CEO, se me olvidó poner el nombre, ya después lo pondré, pero trabaja desde el 97 y hace parte de las esferas de la gerencia desde el 2014 y su salario es menor a 4 millones de dólares. De una empresa que capitaliza 7.000 y su salario es menor de 4 millones de dólares anuales. Si se fijan, estoy buscando este tipo de empresas resistentes a las crisis que no tengan juntas directivas que roben a los accionistas, que roben a la empresa con salarios excesivos, sino que son personas que les guste su trabajo, que les guste sus negocios, y es por eso que más que los salarios altos, ellos se benefician con el crecimiento del negocio. Entonces, hasta aquí pienso que vamos bien. Hasta aquí dejaré este video. Cuando ahorita continuaremos, les pondré el nombre del CEO para que busquen quién es y lo averigüen, y para no dejar los videos más largos de una hora. Pienso que vamos bien, estamos aprendiendo. Les repito que esto no es una recomendación ni de compra ni de venta. Esto es un resumen muy, pero muy resumido de lo que son las empresas. Hay que analizarlas más a fondo, hay que analizar bien sus negocios, hay que mirar cómo han actuado en los anteriores años, hay que mirar sus perspectivas aquí a los próximos años, pero en general esto es un análisis pero muy pequeño, les repito. Entonces, no siendo más, les recuerdo que no soy youtuber, no soy influencer. Estamos hasta ahora aprendiendo a cómo hacer este tipo de videos, pero estamos aprendiendo tanto en las inversiones como en la comunicación. Estamos aprendiendo con el paso. Les pido las excusas por el ruido de fondo, pero lo importante es la información.
Este tipo de información va a estar centrado a colegas y amigos que quieran entrar dentro del fondo, para así poderles yo explicar la situación y el negocio, el por qué estoy interesado en ella y la rentabilidad que ésta puede dar. Y sobre todo alejándonos de la vieja idea de lo que es la bolsa, de que es dinero fácil, de que es dinero gratuito, de que es dinero sin esfuerzo y que es dinero que nos vamos a volver multimillonarios de la noche a la mañana. Esto es dinero cómodo, pero no es dinero fácil. Entonces, no siendo más, hasta luego y que tengan un buen día.